Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñame hasta el final. Hoy nos encontramos visitando el lago de Chapultepec. Suscríbete y dale like. Toca la campanita y déjame tus comentarios, ya que es muy importante para el canal. El lago de Chapultepec es una formación artificial que se construyó en 1962 sobre una antigua zona de minas. Fueron rellenadas. El primer lago mide 53,000 metros cuadrados y el menor mide 14,400 metros cuadrados. El momento más crítico lo vivió en el año del 2006, cuando literalmente tuvo una fisura, se abrió un hoyo donde se vació casi por completo y provocó la muerte de cientos de peces, carpas y tilapias, donde se tardaron algunos meses en renovarlo y reconstruirlo. La Casa del Lago. Esta casa se construyó al lado del lago, la cual fue levantada para albergar el Club del Automóvil, que era una especie de club de ricachones de la época del siglo XX. Después de la Revolución se expropió la casa, pero en 1921 el ya expresidente Adolfo de la Huerta se la apropió para vivir en ella. Sin embargo, un par de años después le dejó la Casa del Lago a la Secretaría de Educación y para 1930 se instaló ahí el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos lagos hay familias enteras que vienen a remar, rentan una lancha y se la pasan de maravilla. Los pequeños le dan pan a los peces, patos y garzas. En el bosque hay variedad de árboles, aves y ardillas. Entre los árboles hay ahuehuetes con más de 500 años, con estas dimensiones de 40 metros de altura y cuentan con un tronco muy grueso. Son árboles longevos que por lo regular crecen cerca de ríos y en 1921 fue declarado como Árbol Nacional de México. En la Segunda Guerra Mundial, 30 águilas aztecas lograron poner fuera de combate a 30,000 japoneses. 25 aviones P-47, 300 pilotos. Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. El Escuadrón Aéreo de Pelea 201 o el Escuadrón 201 es una unidad mexicana que estuvo al lado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Juntos lograron dar una gran pelea. Antes de regresar a México el 25 de septiembre, los miembros de la Fuerza Aérea develaron un monumento a los miembros que perdieron la vida en el combate. El monumento fue diseñado por el piloto Miguel Moreno Areola y fue construido con la ayuda de algunos elementos del Escuadrón El Águila. El monumento a los niños héroes.
Este monumento a los héroes mexicanos de la intervención estadounidense en México rinden homenaje a un triste pero heroico hecho del pasado del país. Espero que te haya gustado este video. No dejes de suscribirte, dale like y déjame tus comentarios, ya que es muy importante para el canal. Aquí también están mis redes sociales.